palabra en este día. Y estamos en una semana especial, la semana que toda la cristiandad de todo el mundo llama la Semana Santa. Recordamos la pasión de Cristo, recordamos la entrada triunfal, recordamos el arresto, la Vía Crucis. Los que estuvimos en Israel nos acordamos por las callecitas por donde Jesús iba cargando la cruz. Estamos recordando la muerte de Jesús y son días donde la gente de todo el mundo, por lo menos los cristianos, están más sensibles a las cosas de Dios. Yo recuerdo cuando era pequeña, lo que más me acuerdo, les hablo de cuando tenía 4, 5, 6 años, lo que más me acuerdo es que esa semana no se podía comer carne. Y el pescado era caro. En Argentina el pescado siempre fue caro. Entonces comíamos pero tan poquitito. Y yo decía, pero ¿por qué tenemos? Y no se podía comer carne y todo el mundo estaba triste. Esas eran las dos cosas que yo recuerdo. Pero cuando me entregué a Jesús, entendí lo que significaba esa semana. Y entonces podía cantar, lávame en tu sangre, Salvador. Entonces empecé a entender el poder de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo que fue tan solamente por amor a cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar del poder de esa sangre, de cómo fuimos liberados por la sangre de Cristo. Si tú te desangras por una hemorragia, sea cualquiera la causa, sea un accidente, sea una cirugía, si tú te desangras, o sea que pierdes más sangre de lo que el cuerpo está preparado para perder, tú te mueres, ¿verdad que te mueres? Y Jesús dijo, yo pongo todo, yo pongo mi vida, pongo mi sangre. Levítico dice 17:1 dice, la vida en la sangre está. Él derramó su sangre para liberarnos de la muerte y darnos vida en abundancia. Y hoy quiero que recordemos la primera Pascua, que era sombra de lo que había de venir, sombra del Cristo, sombra del Mesías prometido por Dios. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos, pero algunos se los voy a contar porque si no pasaríamos toda la tarde leyendo el libro de Éxodo. Tengo una alumna del Seminario Internacional Teológico Esperanza que está haciendo una de las materias, esquema del Antiguo Testamento, y ella me va contando cómo va leyendo cada capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento, y dice, estoy sacando unas riquezas, así que yo le animo a que usted lea en estos días, no solamente el Nuevo Testamento, sino también cómo fue la primera Pascua. Israel estaba cautivo por 430 años, hasta que Dios levanta a Moisés y lo prepara por 40 años en el desierto para sacar al pueblo judío de la cautividad. ¿40 años es poco o es mucho? Es muchísimo. ¿Cuántos tienen 40 años? ¿Cuántos tienen menos de 40? Ahí está. Les falta mucho para llegar a los 40. Cuando uno llega a los 40 dice, uy, todo lo que viví. Pero Moisés está 40 años pastoreando en el desierto, ovejas que no eran de él, para cumplir el propósito al cual Dios lo había llamado. Y cuando Dios lo llama, ya tiene 80. ¡Wow! Esto está tremendo. En medio de la zarza que arde y no se consume. Y Dios le cuenta el plan que tiene para él y para el pueblo de Israel. Porque, ¿sabe? Nacemos con propósito. Y las cosas que nosotros vivimos son una preparación para lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos creemos eso? Y a veces decimos, ay, pero es que ya no aguanto este tipo de vida. Si tú vas de la mano del Señor, el Señor te está preparando, porque estamos como en una escuela. Y cada vez que cada vez que queremos avanzar un grado, o sea, pasar de grado, pasar de nivel, necesitamos rendir exámenes, ¿verdad? No nos gustan los exámenes, a mí no me gusta. Nos gusta el certificado de graduación, ¿verdad que sí?
Entonces Moisés estaba en esa escuela del desierto porque después iba a tener que pasar otro desierto más. Claro que iba a tener que pasar de una manera más madura, iba a tener que pasar llevando a gente quejosa, a gente que no se aguantaba nada, a gente que prefería la esclavitud antes que la libertad que el Señor les había prometido. Entonces Dios le cuenta a Moisés el plan que él tenía. Dice, vas a sacar a los israelitas de Egipto, yo los quiero llevar a una tierra que fluye leche y miel, yo los quiero bendecir y tú vas a ser el instrumento que los va a sacar y no van a salir con las manos vacías, ustedes van a despojar a los egipcios. Los egipcios eran un pueblo rico, era un pueblo poderoso, era una nación poderosa. Entonces Moisés le pone 1000 excusas a Dios hasta que dice, bueno, está bien. Y ahí ya conocemos la historia. Me gusta mucho esta historia, pero es predicación para otro día, el llamado de Dios y las excusas de Moisés, ¿verdad? Y cuando ya están listos para salir de Egipto, Faraón no los quiere dejar ir. Entonces manda 10 plagas, 10 calamidades, 10 desastres para poder sacar al pueblo de Israel. Y a veces, recién hablaba fuera del vivo, de las advertencias de Dios. Muchas veces las plagas son advertencias de Dios. Nosotros tuvimos un COVID de 5 años que nos restringieron, hace 5 años, que nos restringían de un montón de cosas. ¿Y cuántos se acuerdan que el pastor y profeta David Wilkerson había anunciado que la plaga venía y que Nueva York especialmente iba a ser sacudida? Pero lo anunció, cantidad de años antes. Entonces, estas plagas están diciéndole a Faraón, mira con quién te estás metiendo, es una plaga de advertencia, arrepiéntete y métete en los planes que yo tengo para mi pueblo. Las voy a nombrar rapidito para los que no se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan de las 10 plagas? De algunas. Bueno, vamos a nombrarlas rapidito. La plaga de la sangre, que todas las aguas se convierten en sangre, los peces se mueren, no se podía tomar agua. ¡Wow! La plaga de las ranas, todo estaba lleno de ranas. Yo no sé a cuánto les gustan las ranas. A mí no me gustan. Las casas llenas de ranas, las camas, usted se quería acostar, las camas llenas de ranas, los hornos donde se cocinaba. La plaga de los piojos, que atacaban, qué molesto que son los piojos. Yo no conocía los piojos hasta que me tocó, como pastora, revisar la cabeza de la gente para ayudarles a salir de toda esa cosa que es algo infeccioso, ¿verdad? Atacaban a las personas y a los animales, así que me imagino cómo estarían toda esa gente. La plaga de las moscas, todo lleno de moscas, todo menos en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas guardados por el Señor. La plaga del ganado, caballos, camellos, vacas, ovejas, se morían, todo el ganado. Ganado significa patrimonio, riqueza, pues se le moría el patrimonio, se estaban empobreciendo. La plaga de las úlceras, salpullido de úlceras en las personas y en los animales. Fíjese que todo atacaba a las personas y a los animales. La plaga del granizo, que destruyó muchísimo todo el campo, y dice la Biblia, y usted lo puede leer en Éxodo, que también cayó fuego. Imagínese cómo estaría esa gente después de una plaga, después de otra plaga. Si ahora hablamos de estrés, imagínense, y bueno, hay ciertas ayudas psicológicas y todo eso. Imagínense cómo estaba esa gente en ese tiempo que se le estaba acabando prácticamente la vida. Entonces Faraón le dice a Moisés a esta altura, dice, bueno, voy a dejar ir, pero solo los hombres. Porque Moisés decía, tenemos que ir a hacerle fiesta y holocausto a Dios en el desierto. Entonces Faraón dice, voy a dejar ir solo los hombres. Y entonces Moisés le dice, no, porque esto es fiesta a Jehová y todos están incluidos. Hermanos, la presencia de Dios tiene que estar en tu casa y en la iglesia, y todos tienen que estar incluidos. A veces he escuchado gente que dice, no, bebé recién nacido, no, porque llora. No.
los bebés tienen que venir a la casa del Señor. Y si lloran, los sacamos un poquito afuera y le oramos y le enseñamos a estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo crié tres y corriendo del teclado al fondo y del fondo a la plataforma y así. Y sí se puede, sí se puede. Eso fue de chapa. La plaga de las langostas, se llenaban las casas de langostas, todo. Lo que había quedado del granizo, lo poquito que había quedado en los árboles y todo eso, se lo comían las langostas. O sea, no les quedaba nada. La plaga de las tinieblas, todo oscuro. Dice que estaban cerca y no se veía. Imagínese usted en su casa queriendo comunicarse con alguien de la familia, su esposo, sus hijos, y no los ve. El perro y no los ve, porque está todo en tinieblas. Entonces ahí ya Faraón va aflojando y dice, bueno, váyanse, pero dejen el ganado. Iba negociando, así es el enemigo, Cuidado, así es el enemigo, te va negociando, te va negociando. Entonces dice, dejen el ganado, y Moisés le dice, no. Le dice, ni una sola pezuña, porque del ganado vamos a tomar para servir a Dios. Tremendo. Entonces Faraón le dice, vete, no te quiero ver más porque si te veo te mato. Y le dijo, no me vas a ver más. ¿Qué? Usted lo lee en la Biblia y la Biblia cobra vida cuando usted se mete en la historia y usted le pide revelación al Señor. Señor, esto pasó, pero ¿qué me quieres decir a mí en este momento con todo este pasaje bíblico? Y Dios le dice a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, de la cual él os dejará ir y seguramente os echará de aquí del todo. Y esa es la 10ª plaga y vamos a leer. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Recuerde esto, Dios le está diciendo, esto que está sucediendo va a marcar algo en la vida de mi pueblo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Todo esto es sombra de lo que pasaría con Jesús. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Instrucciones. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas de donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
tremenda esta palabra del Señor. Instrucciones precisas. Mire, Dios no nos deja a la aventura. Dios nos da instrucciones precisas para que no nos perdamos en el camino. Y si nos perdimos, nos da instrucciones para que el mejor GPS es el GPS del cielo. ¿Sabe que yo no puedo salir a la calle sin GPS porque me pierdo por naturaleza, pero de toda la vida? Tengo algunas virtudes, pero ese es uno de mis defectos. Sépanlo. Si sale conmigo, yo voy a confiar en usted o en el GPS. Pero sabe que cuando tenemos el GPS del cielo, siempre vamos a llegar a nuestro destino, al destino perfecto. El problema está cuando tú no estás conectado con el GPS del cielo y estás conectado con un montón. ¿Vio cuando usted se quiere conectar al Wi-Fi y le aparecen un montón de redes? La del vecino, si está en su casa, la del vecino, la de este, la del otro. No, usted tiene que conocer la red a la cual se tiene que conectar. Y acá Dios está dando unas instrucciones precisas. Entonces Moisés reúne al pueblo y le dice esto y esto está diciendo Dios que tenemos que hacer y que tenemos que guardar esto como pacto perpetuo y que se lo tenemos que decir a nuestros hijos. Yo veo en la palabra de Dios que cada vez que Dios daba instrucciones al pueblo, les decía, díganle a sus hijos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando tuvieron que pasar por el río Jordán y levantaron ese altar de 12 piedras, le van a contar a sus hijos. Es necesario que nuestros hijos, que nuestras generaciones conozcan la palabra del Señor, conozcan las experiencias que nosotros tenemos con el Señor. Cada uno tiene que tener su propia experiencia, pero nosotros no nos tenemos que callar. Y estamos en una generación donde la gente se piensa que lo sabe todo. Y muchas de las cosas que se saben vienen a través de las redes sociales y muchas de las cosas son mentiras. Entonces los chicos, los muchachos se van creyendo todas esas cosas y enfrentan a sus padres, pero usted tiene en su casa mantener la palabra del Señor. Por supuesto que los buenos modales también, porque hay maneras y maneras, ¿verdad? Versículo 29, y dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. O sea, todos, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Tremendo. Desde Faraón y su trono hasta la persona que estaba privada de la libertad. Todos, incluyendo los animales. Qué tremendo que la palabra incluye hasta los animales, porque los animales son parte de la familia, del patrimonio, de lo que tú tienes. Acuérdense que cuando Jonás va a Nínive y se declara el ayuno para que Dios no destruya, hasta los animales ayunaban. Yo he conocido gente que pone a ayunar el gato, el perro. Lo más importante es que usted ayune, porque estamos en tiempos donde necesitamos volver al ayuno y a la oración como nunca antes. ¿Cuántos decimos amén? Y el Señor dio una orden específica a su pueblo para obedecerlo, y obedecer la orden iba a resultar en su protección. Y tal vez alguno puede decir, pero no pasa nada. Estamos en la tierra de Gosén, estamos bendecidos, tenemos todo lo que queremos, no pasa nada. Si Dios nos protegió hasta acá, no nos va a pasar nada. No. Con Dios no se juega. Si Dios te dice algo, tú tienes que obedecer. Y el pueblo yo me imagino que los israelitas estaban diciendo, nuestro Dios nos está respaldando, nuestro Dios se está mostrando, se está manifestando. Pero a la vez les vendría también temor de Dios, de estar bien con Dios, de estar en santidad con Dios. Entonces cada familia debía tomar un cordero perfecto. El cordero no podía tener defecto, tenía que caer con los detalles exactos de lo que Dios les estaba diciendo.
Entonces tenía que pintar los postes de la casa y el dintel, que es la parte de arriba. O sea, tenían que pintar el marco de la puerta y esa iba a ser la señal. ¿Qué señal hay en tu vida de que le perteneces a Dios? La señal de los israelitas de que eran pueblo de Dios iba a estar marcado en sus casas, y cuando el ángel pasara, esa casa iba a ser saltada, iba a pasar por delante. Por eso Passover. Así la sangre de Cristo nos perdonó del juicio que venía sobre nosotros porque estamos marcados por su sangre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los israelitas tenían que pintar sus casas? ¿No sabía Dios dónde vivían? Si Dios sabe cada detalle. Si dice la palabra que se nos quema un cabello y ya el Señor sabe. ¿Por qué tenían que pintar sus casas también? Era un acto de obediencia. Era un acto de fe. Era un acto de identificación, de pertenecer al pueblo, de pertenecer a Dios. ¿Estás identificado como que le perteneces a Dios? ¿O quieres parecerte tanto al mundo para que no se burlen de mí? Cuando yo me convertí era la época, imagínense tantos años atrás. Ya no es chiste decir el siglo pasado, porque la mayoría somos del siglo pasado, pero hace muchos años atrás. La verdad que nos hacían, no se usaba la palabra bullying, pero sí que se burlaba la gente, porque en un país como la mayoría de los países de América Latina había una religión oficial y la gente se burlaba. Tú no podías andar diciendo en la escuela porque te decían eres de los aleluyas, de los de clase más baja, de los arrimados, de los qué sé yo cuánto. Pero hermanos, qué bien que nos hace identificarnos, tener una identidad. Cuando tú tienes una identidad, tú no tienes problema de lo que diga la gente. Tú sabes que eres hijo de Dios y lo que te digan te resbala. Tenemos que tomar la identidad, y eso no tiene que ver con la ropa, no tiene que ver con un montón de cosas. Eso tiene que ver con tu persona, tu relación con Dios, que la gente se da cuenta que tú tienes algo diferente, que tú tienes la presencia de Dios, que cuando necesitan que alguien les dé un consejo o una oración, saben que pueden acudir a ti, que tú no tienes doble cara, que tú no eres una persona en la iglesia y otra persona en el trabajo. Un amén. Ok. Aleluya. Entonces, siguiendo con el capítulo 12 de Éxodo, versículo 31, e hizo llamar a Moisés y a Faraón y a Aarón de noche. El faraón está haciendo esto. Y les dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Wow, wow. Cuando tú te mantienes en esa posición que Dios te ha dado, no de orgullo, de prepotencia, sino de firmeza, la gente te empieza a respetar. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándoles prisa a echarlos de la tierra porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¡Wow! ¿Qué tal que te den a ti todo cuanto piden tu trabajo? Ya no te queremos acá porque tú traes la presencia de Dios y se descubren cosas. Lo que estaba bajo la mesa se empieza a descubrir. El fraude se empieza a descubrir. Mejor te vas, pero te vamos a dar una buena indemnización para que te vayas.
A veces pasa, en este mundo tan corrupto, está pasando demasiado esto. Y eso podría ser conversación larga. Y todo sucedió como Dios se los había dicho. Y a partir de ese momento, todos los años tenían que celebrar la Pascua como un recordatorio de que habían sido liberados de Egipto, que habían sido liberados por la sangre. En este momento se está celebrando la Pascua en Israel, el Pesaj. Todavía no conocen al Mesías, pero están celebrando la Pascua, porque ¿sabe que una de las cosas que a mí me llama la atención del pueblo de Israel, a pesar de que no tienen toda la revelación y el conocimiento de Dios, es que ellos intentan por lo menos cumplir con lo que conocen? ¿Cuál era el propósito de la sangre del cordero en las puertas de las casas de los israelitas? Salvar obediencia, por obediencia y por fe. El propósito era salvar a los primogénitos, que no se mueran los primogénitos. ¿Eres primogénita? Dice que los primogénitos tienen doble porción. Eso dice la Biblia, doble porción. ¿Cuántos lo agarran? ¿Y cuál era el propósito de la sangre del Cordero perfecto Jesucristo? Salvarnos a nosotros. La sangre no fue derramada sin propósito. La sangre no fue derramada por casualidad. Había un plan eterno, que Dios se entregara a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Lo que más le costó a Dios fue la entrega de su Hijo, y la sangre fue derramada por amor a ti, por amor a mí. Cada vez que participamos de la Santa Cena, hay tanta gratitud en mi corazón, porque el Señor a través de su sangre nos ha dado vida. Aleluya. Yo no sé si alguna vez necesitaste una transfusión de sangre, pero muchas veces depende la vida. Depende de la vida de la persona, de una transfusión de sangre. A mí me hicieron firmar hace poco, cuando tuve la cirugía, ¿vas a aceptar una transfusión si la necesitas? Le digo, sí, porque hay creencias que no reciben esto. Pero yo ya recibí la sangre del Cordero que me ha dado vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y hoy en día esa sangre nos cubre, y solo la sangre de Cristo nos puede limpiar y dar esa vida abundante. Expiación en hebreo es cubrir nuestro pecado. La sangre no tiene un poder mágico en sí misma, sino que representa la vida de Cristo. Hoy en día, mire, hay tantas cosas que la gente se ha metido en esclavitudes y en cosas satánicas. Por ejemplo, agarra objetos, los pone en cierto lugar de la casa para traerle la suerte. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces yo les conté que llegamos a una casa de visita con mi esposo y ahí estaba la Biblia abierta en el Salmo 91, y mi esposo agarra y cierra la Biblia, y la persona dice, ay no, pastor, no cierre la Biblia, no puede estar cerrada? ¿Por qué, hermana? No, porque el Salmo 91 es el que nos protege. Y sabe que hace poquito, y se los voy a pasar a los que quieran, hace poquito yo estuve escuchando el testimonio de un brujo, pero de los brujos pesados, de esos brujos que no le tenían miedo a nada y que se convirtió a Cristo el brujo. ¿Y sabe lo que cuenta él? Que una de las cosas que hacían era tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Santo, dice. Por eso hay cosas que nos van atando. ¿Se acuerdan? No me acuerdo si exactamente la película del exorcista, pero muchas veces la gente ante un endemoniado que agarraba una cruz y se la ponía a la cruz. ¿Qué iba a hacer esa cruz si es la autoridad de Cristo? Y cuántas cosas que nos atan a veces, cosas que creemos que se acercan a Dios, pero nos atan a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la muerte. Solo la sangre de Cristo te puede hacer libre, te puede purificar. En la India hay gente que se mete al río Ganges, un río inmundo, un río donde tiran las cenizas de los muertos,
un río que huele espantoso, dicen, y ahí se mete la gente para purificarse. Y uno dice, qué ignorancia, pero es lo que creen, es lo que ellos creen, porque todavía no les resplandeció la luz de Cristo. Que el Señor resplandezca en nuestras vidas y no nos atemos a cosas superficiales, a cosas que no están en la palabra de Dios. Vivamos la libertad con que Cristo nos hizo libres a través de su sangre. La cintita roja, bueno, esto lo vemos a veces en retiros espirituales que tenemos, pero la cintita roja en los niños, usted lo está atando la vida de ese niño. O sea, yo sé que acá no lo hacen, pero usted tiene parientes, tiene amigos, que les resplandezca la luz de Cristo. No lo mande al infierno sin escala. Enséñele con amor. La clave está en obedecer la palabra de Dios. La sangre será por señal sobre las casas de los israelitas. La sangre será la evidencia para protegerlos de la muerte. Y cuando Dios ve la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, porque cuántas veces oramos, Señor, cúbrenos con tu sangre, ¿verdad que sí? Yo cuando salgo a la mañana, cuando me levanto, Señor, cubre con tu sangre a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, los hermanos de la iglesia, los carros, tantas cosas, porque no sabemos lo que va a acontecer en el día. Y ahí los ángeles también, activamos los ángeles, porque los ángeles están puestos a favor de los herederos de la salvación. Y cuántas veces hemos sido librados de accidentes y de cosas porque Dios ha enviado ángeles. Entonces esa sangre, cuando Dios ve la sangre de Cristo sobre los que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador, entonces recibimos beneficios. ¿Y a cuántos nos gustan los beneficios? En este país todo va por beneficios, ¿verdad? A ver qué beneficio tengo. Quiero agarrar un trabajo, a ver qué beneficios tengo. Si no me convienen los beneficios, generalmente no lo agarro el trabajo. Pero ¿sabe qué? En el cielo tenemos beneficios. Te corresponden beneficios cuando la sangre de Cristo está sobre tu vida. ¿Y qué beneficios son? El perdón de los pecados, el acceso a la presencia de Dios, la protección, la seguridad de la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas, la victoria en Dios. Cuando tú dices, bueno, esto, pero no lo arregla nadie. Y en el último minuto interviene el Señor y da vuelta la historia de tu vida. Lo hemos visto, lo creemos y lo seguiremos creyendo. Aleluya. La sangre de Cristo nos limpia espíritu, alma y cuerpo. Un último texto bíblico, Hebreos capítulo 10. Es un pasaje bíblico que me gusta muchísimo, que lo aprendí prácticamente de memoria, y en mis años de estudiante, era jovencita, era uno de mis textos predilectos para enseñar algunas verdades bíblicas. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, ¿dónde están los hermanos? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con este texto usted puede salir a la calle y predicar. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué es esto? Me gusta tanto la enseñanza sobre el tabernáculo. ¿Qué es esto del lugar santísimo? En el tabernáculo y en el templo había dos lugares. El lugar santo al que entraban los sacerdotes, y ahí estaban varios elementos que Dios había ordenado, y el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año
para expiar los pecados del pueblo, para cubrir los pecados del pueblo. Y si el sacerdote no estaba preparado espiritualmente, santificado, y no había preparado el holocausto, la ofrenda para Dios, como Dios lo estaba pidiendo, el sacerdote caía muerto. Y a ese lugar no podía entrar nadie. ¿Y cómo sacaban al sacerdote? Había una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cómo lo sacaban? El sacerdote tenía en el borde de su vestidura campanitas que sonaban mientras el sacerdote se movía. Y tenía atada una soga, un cordón a su cuerpo. Si las campanitas dejaban de sonar por cierto tiempo, eso significaba que el sacerdote había caído muerto, que Dios no había aceptado el sacrificio por la expiación de los pecados de todo el pueblo. Entonces lo arrastraban y lo sacaban, porque nadie podía entrar donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Pero aquí la palabra me dice, teniendo libertad. ¿Cuántos aman la libertad? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo se logró esa libertad? Con la muerte de Cristo. Próximo domingo vamos a celebrar resurrección. Estos días recordamos el sacrificio, la vía crucis, el arresto, la crucifixión. Pero dice la palabra del Señor, y usted lo puede leer, que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Esa cortina que tenía como 10 centímetros de ancho y 25 metros de alto. Esa cortina, yo tenía aquí anotadas las medidas en inches, porque no me las sé de memoria, eran como 4 inches de ancho y como 27 pies de altura. Esa cortina, cuando Cristo murió, tremendo, Kat, cuando Cristo murió, dice que se partió de arriba para abajo. Sobrenatural, espiritual, es que Dios es sobrenatural. Y Dios nos quiere enseñar a vivir en el plano sobrenatural, no en el plano místico, que es otra cosa, sino en el plano sobrenatural, porque tenemos el ADN de nuestro papá. Entonces esa cortina se partió y dice que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ya no necesitamos que un sumo sacerdote o un sacerdote entre por nosotros, sino que el sumo sacerdote que bajó hasta lo más bajo de su trono y que subió hasta lo más arriba y que está sentado en el trono, está oficiando de sumo sacerdote, y él dice que es nuestro abogado, y él está diciendo, este que tiene la sangre sobre su vida, sobre su cabeza, sobre su familia, este es declarado inocente, puede entrar con toda libertad al lugar santísimo de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Cuán valiosa es la sangre de Cristo. Cuán valiosa. Tiene poder la sangre, tiene poder para liberarnos de la muerte eterna. Por eso el título de este mensaje, liberados por su sangre. Israel fue liberado por la sangre del Cordero Pascual. En esa obediencia, en esa fe que pintaron sus casas y pusieron la señal, nosotros somos liberados por la sangre del Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo, que vertió su sangre, que dijo consumado es, que está diciendo este sobre el cual está mi sangre es declarado justo, es declarado inocente y sus pecados son perdonados. Hubo un Moisés que dirigió al pueblo para ponerse bajo la sangre bajo la sangre de Dios, bajo la sangre de ese Cordero. Pero hay un Espíritu Santo que en este día
nos invita a ponernos bajo la sangre de Cristo. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Yo no sé si todos hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, pero en este momento quiero hacerte esta invitación. ¿Le has pedido perdón a Jesús por tus pecados? ¿Estás a cuenta con el Señor? Si no estás a cuenta, tal vez te estuviste alejando, tal vez dejaste de leer la palabra, tal vez dejaste de orar, pero en este día hay una invitación abierta del Espíritu Santo que te está invitando a volver a ponerte bajo la sangre de Cristo. Si quieres hacer esta oración conmigo, levanta tu mano allí donde estás y yo quiero orar por ti. Padre, en este día declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre cada vida. Y Señor, si hay alguien que ha dejado de obedecerte y en el silencio de su corazón está diciendo, necesito volver. Espíritu Santo, ayúdale, tómale de la mano para que regrese a ponerse en la ubicación exacta de tu propósito, Señor. Y Señor, cubro con la sangre de Cristo cada uno, cada familia que pertenece, Señor, a este ministerio. Señor, yo te doy gracias porque tu sangre nos ha limpiado, nos ha librado de maldiciones, nos ha libertado, ha quitado, Señor, la carga del pasado, ha quitado las cadenas del pasado y, Señor, nos ha dado un presente libre en Cristo, libre en espíritu, alma y cuerpo. Y si todavía no hay libertad, es tu Espíritu Santo, Señor, que trabajará en cada área para libertar especialmente la mente que nos hace cautivos de ideas, Señor, o de recuerdos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario en este día sane, liberte. Oh Señor, traiga un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Amén y amén. Y así como el Señor le dice a los israelitas, este va a ser Stay